Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a continuar aprendiendo acerca de lo que son los signos vitales, haciendo un recordatorio. Se recuerdan que hablábamos que el concepto de un signo vital dice que signo vital es aquel que nos indica que un ser vivo está vivo, valga la redundancia. Aprendíamos que son cuatro: pulso, temperatura, respiración y presión arterial. El día de hoy vamos a aprender el tercer signo vital, que es la respiración. Con respecto a la respiración, es muy importante que nosotros iniciemos definiéndola y podemos decir que la respiración es aquella función que tiene por objeto proporcionar a todas las células del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y eliminar el CO2 resultante del metabolismo celular. Cuando nosotros hablamos de la función respiratoria, podemos decir que esta consta fundamentalmente de tres fases. La primera fase, que es la función pulmonar, ventilatoria o alveolar, que consiste en el ingreso de oxígeno desde nuestras fosas nasales hasta llegar al alveolo. La siguiente es la del transporte de oxígeno y CO2, que se va a llevar a cabo a través de lo que es el torrente circulatorio. Y por último, la función de respiración celular o de los tejidos, que es cuando se realiza el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel del capilar y de la célula. Hagamos ahora un pequeño recordatorio acerca de lo que es el aparato respiratorio. Si ustedes se recuerdan, esto lo aprendíamos ya cuando veíamos anatomía topográfica de tórax. Y si ustedes se recuerdan, hablábamos que dentro del tórax tenemos lo que es nuestro aparato respiratorio. Hablábamos que el aparato respiratorio tiene varias regiones anatómicas. Hablábamos de las fosas nasales, que son el orificio de entrada hacia lo que es el aparato respiratorio. Continuábamos con lo que es la nasofaringe, la faringe, la laringe, y luego hablábamos de que se continuaba por lo que es la tráquea. Pero la tráquea se bifurcaba en dos grandes bronquios principales, uno derecho y un izquierdo. Hablábamos que estos tienen diferencias anatómicas, que el bronquio principal del lado derecho tiene la característica que es más corto, más ancho y más recto. Y le hablábamos también de lo que es el bronquio principal del lado izquierdo, que la característica que tiene es que este tiene forma de S, es más largo y más delgado. Luego, pues también aprendíamos que la tráquea, aparte de bifurcarse en dos grandes bronquios, se bifurca en 18 generaciones, pasando por lo que son los bronquiolos y llegando finalmente a la última división, que son los alvéolos. Si ustedes se recuerdan de los alvéolos, pues decíamos que es la parte final de lo que es el aparato respiratorio. Luego, pues también aprendimos que a nivel pulmonar, eh, el pulmón del lado derecho se divide en tres lóbulos, el pulmón del lado izquierdo únicamente se divide en dos. Hablábamos de que nuestro tórax tiene tres cavidades, una derecha, una izquierda y una central, que recibe el nombre de mediastino, y que es dentro del mediastino donde se va a localizar nuestro corazón y los grandes vasos. Y también aprendíamos que tenemos músculos de la respiración a nivel de nuestra caja torácica, y dentro de estos encontramos, por ejemplo, los músculos intercostales, el principal músculo de la respiración, que es el músculo del diafragma, pero también vamos a ver que participan los músculos rectos abdominales, que van a estar a nivel abdominal, y también pueden participar lo que son los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo, que se encuentran en el cuello. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el intercambio a nivel alveolo capilar, pero para eso pues nos vamos a la siguiente imagen, y acá vamos a observar ya lo que son los sacos o la parte final del aparato respiratorio, que son los alvéolos. Con respecto a los alvéolos, si se recuerdan, yo les decía que son como pequeños sacos o bolsas que se van a inflar y desinflar con cada respiración, pero que estos son en número de 300 millones, que son los que conforman nuestro aparato respiratorio, y que a diferencia de un globo que de tanto inflar y desinflar puede explotar, nuestros alvéolos no explotan porque en su interior tienen una sustancia, y esta sustancia se llama sustancia tensoactiva o surfactante. Esta sustancia es la que evita que nuestros alvéolos se colapsen de tanto inflarse y desinflarse. Y esta sustancia se produce por una célula
que se conoce con el nombre de neumocito tipo 1 y que esta va a producir esta sustancia alrededor del 7º mes de gestación. Es por eso la preocupación de que un bebé nazca prematuro. ¿Por qué? Porque si tiene menos de 7 meses de gestación, el surfactante aún no va a estar formado y el riesgo de que sus alvéolos se colapsen es alto. Bueno, acá estamos viendo ya una imagen donde vemos los capilares y los capilares van a estar rodeando lo que son nuestros alvéolos. Y es a este nivel donde se va a llevar a cabo el intercambio a nivel de oxígeno y CO2. Acá estamos viendo ya un alvéolo y lo que es el capilar que lo está rodeando. Vamos a ver que cuando nosotros inspiramos, el aire ingresa al alvéolo y este aire va cargado de oxígeno. El intercambio a nivel alvéolo capilar se da por medio de difusión pasiva. Y la difusión pasiva consiste en que una sustancia que está en mayor concentración en un lado pasa hacia el lado donde está en menor concentración. Entonces, el capilar acá va a traer poco oxígeno y va a traer mucho CO2. Cuando el aire ingresa lleno de CO2, este se difunde hacia lo que es el capilar y el CO2 que está en abundante cantidad acá se difunde hacia este otro lugar donde está en menor cantidad y es así como se da el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel alvéolo capilar. Ahora, ¿cómo se da la dinámica tóraco-pulmonar? Se dice que la respiración se da de una forma automática y esta va a estar siendo controlada por los centros respiratorios que se encuentran en el tallo encefálico. Estos se van a encargar de enviar estímulos neuronales hacia lo que son los músculos que están dentro de la caja torácica y que se encargan de sus movimientos. Dentro de estos podemos encontrar músculos encargados de elevar la caja torácica, como son los intercostales externos, también el esternocleidomastoideo, que se encarga de tirar el esternón hacia arriba, los serratos anteriores, que levantan muchas costillas, y los escalenos, que levantan las dos primeras costillas. También va a actuar sobre los músculos que tiran de la caja torácica hacia abajo para que se dé lo que es el proceso expiratorio, y dentro de estos tenemos los músculos rectoabdominales que tiran hacia abajo las costillas inferiores y que junto a los músculos abdominales se encargan de comprimir el contenido abdominal. Acá tenemos lo que es el tallo encefálico. A este nivel pues se va a dar lo que es el control de la respiración. Van a venir vías nerviosas que se encargan de actuar sobre lo que son los músculos respiratorios y es así como se van a dar los dos movimientos respiratorios que son inspiración y expiración. Y eso es lo que va a permitir que haya intercambio de oxígeno y CO2, el primero a nivel alveolo capilar, luego este oxígeno que ingresa a través de esta difusión pasa a través de los capilares y se va en el torrente circulatorio, como ustedes lo ven acá, hacia lo que son las células y a este nivel se vuelve a dar nuevamente intercambio de oxígeno y CO2. El oxígeno ingresa a la célula para ser utilizado y el CO2 es extraído y luego nuevamente va por el torrente circulatorio a llegar nuevamente al pulmón para poder hacer el intercambio para que acá pues en la inspiración ingresa oxígeno y en la expiración se elimina el CO2 resultante del metabolismo celular. Acá estamos viendo una imagen de cómo se dan los dos movimientos respiratorios que conforman lo que es la respiración. Uno de ellos es el movimiento inspiratorio, en donde pues va a haber ingreso de aire a través de nuestras fosas nasales y va a pasar a través de todo lo que son las vías respiratorias hasta llegar a lo que es el alvéolo y ahí se va a dar lo que es el intercambio de oxígeno y CO2. Y luego el movimiento expiratorio, que es el que consiste en la salida del aire que estaba dentro de lo que era el tórax hacia el exterior. De esta forma se expulsa el CO2 y con la inhalación ingresa el oxígeno. Algo muy importante es que para que se den estos movimientos, pues acá va a participar el músculo principal de la respiración, que es el músculo del diafragma, pero también es importante mencionar que durante el proceso inspiratorio
durante el proceso inspiratorio van a aumentar 3 diámetros. Uno de estos diámetros es el diámetro vertical, que viene desde el cuello hasta el diafragma, el diámetro transversal, que es el que se encarga de unir ambos hemitórax, y el diámetro anteroposterior, que va del esternón hacia lo que es la columna vertebral. Estos 3 diámetros se incrementan y el músculo del diafragma, a la hora de contraerse, se aplana, y eso hace que la cavidad torácica tenga mayor capacidad para mayor ingreso de aire en su interior. Cuando ocurre el proceso de expiración, el diafragma se relaja, pero como característica, a la hora de relajarse se eleva. Cuando el diafragma se eleva, eso hace que el aire que estaba dentro de la cavidad torácica sea expulsado hacia el exterior. Acá podemos ver mejor cómo se dan los movimientos del diafragma durante la respiración. Y como yo les mencionaba, durante la inhalación el diafragma se contrae, y a la hora de contraerse se aplana. Este aplanamiento hace que se aumenten los 3 diámetros torácicos, que son el vertical, el transverso y el anteroposterior. Y cuando ocurre la exhalación o la expiración, el diafragma se relaja, y al momento de relajarse se eleva, y eso hace pues que el aire que estaba dentro de la caja torácica sea expulsado hacia el exterior. Acá tenemos otra imagen, que es una imagen lateral, para que veamos cómo está el diafragma aplanado durante la inspiración y cómo se eleva durante la expiración. Con respecto a lo que son los diámetros del tórax, pues ya veíamos que son 3: el diámetro vertical, que viene de la base del cuello hasta lo que es el diafragma, a este nivel; el diámetro transverso, que es el que une ambos hemitórax. Aquí está un hemitórax y aquí está el otro. Entonces el diámetro transverso une ambos hemitórax; y el diámetro anteroposterior, que viene desde lo que es el esternón hasta lo que es la columna vertebral en la región posterior de nuestro tórax. Muy bien, entonces ahora veamos qué es lo que nos interesa a la hora de medir frecuencia respiratoria. A la hora que nosotros tomamos lo que es la frecuencia respiratoria, lo que vamos a hacer es contar el número de actos respiratorios que se están dando por un minuto. Ojo, a diferencia del pulso, que nosotros podemos medirlo durante 15 segundos y multiplicarlo por 4 si estamos en una sala de urgencias, la frecuencia respiratoria, esta sí se debe medir durante un minuto completo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar o qué material vamos a necesitar para nosotros poder medir frecuencia respiratoria? Pues algo muy sencillo, un reloj con segundero. Pero además de eso, mucha concentración del examinador, que el examinador esté concentrado en que está evaluando a su paciente y qué es lo que quiere medir o encontrar, y no que esté pensando en otras cosas, ¿verdad? Algo muy importante es que la frecuencia respiratoria puede variar por múltiples causas, puede variar de acuerdo a la edad. Es importante que ustedes sepan que los signos vitales están, ¿cómo se podría decir?, interrelacionados. Entonces, si yo tengo un paciente cuya frecuencia cardíaca es alta, igual sus respiraciones van a ser altas, porque existe una relación de 1 a 4 entre lo que es el pulso y la respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 4 latidos yo voy a tener una respiración. Entonces, si yo estoy evaluando a un paciente que tiene 60 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, va a tener 15 respiraciones por minuto. Si por el contrario yo estoy evaluando a un paciente recién nacido que tiene 120 latidos por minuto, él entonces me va a presentar 30 respiraciones por minuto. Entonces, por eso es que va a depender de la edad. A menor edad, recuérdense, a menor edad, mayor frecuencia cardíaca y por ende mayor frecuencia respiratoria. A mayor edad, perdón. Entonces, a menor edad, más frecuencia cardíaca, más frecuencia respiratoria. A mayor edad, menos va a tener de frecuencia cardíaca y también menos de frecuencia respiratoria. También es importante mencionar que los esfuerzos físicos también pueden influir
en nuestra frecuencia respiratoria y esto pues va muy de la mano con lo que anteriormente les expliqué. Si yo tengo un esfuerzo físico, mi corazón se acelera y por ende mi frecuencia respiratoria también. Excitaciones psíquicas, el trabajo digestivo también puede hacer variar mi frecuencia respiratoria y el tono vegetativo. ¿Cuáles van a ser los valores de la frecuencia respiratoria en condiciones basales? Estos valores que les voy a leer acá son valores promedio, ¿verdad? Entonces se menciona que en promedio un paciente al nacer puede tener 44 respiraciones por minuto. Vean cómo lo vamos a representar, igual como representábamos frecuencia cardíaca. Ponemos por y un apóstrofe que significa por minuto. A los 5 años, vean la diferencia de al nacer, ya a los 5 años tiene 26 respiraciones por minuto en promedio, de 15 a 20 años 20 respiraciones por minuto, 20 a 25 años 18 respiraciones por minuto y de 25 a 30 años 16 respiraciones por minuto y se menciona que por encima de los 40 años pueden tener 18 respiraciones por minuto. También es importante saber que una persona sana, adulta, en reposo, puede tener de 12 a 16 respiraciones por minuto. Lo que yo les mencionaba hace un momento, que existe una relación entre frecuencia cardíaca y respiratoria de 1 a 4, o sea, por cada 4 latidos cardíacos se produce una respiración. Se menciona que el patrón respiratorio debe ser homogéneo, no debe ser ni demasiado superficial, o sea que mi paciente respire de forma superficial así. Eso no se debe dar, ni tampoco debe ser demasiado profundo como que respire. Debe ser un patrón homogéneo, ni superficial ni profundo, y además de eso la persona no se debe observar con dificultad para la respiración. Cuando nosotros hablamos entonces semiológicamente de las alteraciones de la frecuencia respiratoria, podemos encontrar dos. Una de ellas es la taquipnea, que consiste en un aumento persistente de la frecuencia respiratoria por arriba de sus valores normales para su edad. Dentro de las principales causas de taquipnea podemos mencionar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una bronconeumonía, meningitis, fiebre, anemia y uremia. Su contrario, que es la bradipnea, es cuando existe una frecuencia respiratoria menor de 12 respiraciones por minuto. Esto nos puede indicar que la persona tenga un trastorno neurológico, un trastorno electrolítico, una infección o una respuesta inconsciente al dolor, por ejemplo, un paciente que tenga pleuresía secundario a un derrame pleural. Dentro de las causas de una bradipnea podemos encontrar, por ejemplo, aquellas personas que consumen alcohol, en ellos podemos encontrar bradipnea, cuando hay exposición a niveles peligrosos de monóxido de carbono, en personas que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo, personas que a nivel cerebral puedan tener coágulos sanguíneos o que puedan tener un tumor o una lesión. Alteraciones electrolíticas que puedan ser, por ejemplo, una alteración del sodio, del potasio, del calcio, fosfato y cloruro, las cuales estén disminuidas. Con respecto al tipo respiratorio, es muy importante saber que en estado normal nosotros vamos a encontrar dos tipos de movimientos respiratorios. El primero de ellos es el movimiento tóraco-abdominal, en el cual nosotros vamos a observar que se da un movimiento no solo del tórax, sino también un movimiento abdominal. Es importante saber que este tipo de movimiento es propio del sexo masculino y este se va a deber a la contracción enérgica del diafragma, lo cual motiva la dilatación inspiratoria tanto de la parte inferior del tórax como del abdomen. Entonces, decimos que el tipo respiratorio tóraco-abdominal es propio del sexo masculino, o sea que si yo veo a un varón respirar, voy a ver que no solo se mueve la parte inferior de su tórax, sino también su abdomen. Y está el tipo respiratorio conocido como costal superior, que este es propio del sexo femenino. Y acá lo que sucede es que en el sexo femenino hay acción de los músculos de la cintura escapular, sobre todo los escalenos y el esternocleidomastoideo, lo cual desplaza hacia arriba y adelante la parte superior del tórax con un máximo nivel de la tercera y cuarta costilla. Entonces, cuando nosotros vemos a una mujer respirar, vamos a ver que durante la inspiración
lo que más se eleva va a ser la parte superior del tórax. La parte de los hombros, se podría decir, es lo que vamos a ver que se eleva cuando inspira, a diferencia de un varón que se va a elevar la parte inferior del tórax y el abdomen. Se menciona que la respiración tóraco-abdominal también la podemos observar en el sexo femenino, pero ¿bajo qué circunstancia la vamos a observar? Si, por ejemplo, yo veo que una mujer está respirando de forma tóraco-abdominal, eso me está indicando que ella tiene un proceso doloroso a nivel torácico o que tenga signos de virilización. Y si la inversión del tipo respiratorio, en el caso del hombre, se observa que él tiene una respiración costal superior, eso se va a observar en casos, por ejemplo, de feminización, de asma bronquial, procesos abdominales como la presencia de ascitis, peritonitis o un tumor voluminoso. ¿Cómo nosotros entonces vamos a medir la frecuencia respiratoria? Algo que ya aprendimos es que para medir la frecuencia respiratoria necesitamos un reloj con segundero que la vamos a medir durante un minuto completo. Y algo muy importante es que aprendimos ya que la respiración consta de dos movimientos, un movimiento inspiratorio, que es cuando ingresa el aire a los pulmones, y un movimiento expiratorio. Y entonces viene la duda: ¿cuál de los dos movimientos yo voy a contar a la hora de que yo cuento la frecuencia respiratoria? El movimiento que se cuenta es el movimiento inspiratorio porque es el más fácil de observar debido a que durante este movimiento aumentan los 3 diámetros del tórax y esto puede ser más fácil de visualizarlo. Algo muy importante es que cuando nosotros vamos a medir frecuencia respiratoria, la persona a quien nosotros le estamos midiendo la respiración no se dé cuenta que lo estamos haciendo, porque si la persona se da cuenta, tiende a controlar la respiración. Mm, Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a simular que estamos tomando el pulso, pero en realidad lo que vamos a estar observando es el movimiento respiratorio. Entonces, el examinador observa los movimientos respiratorios sin pretender intervenir en su ritmo. Si una persona sabe que le están contando las respiraciones, le es difícil mantener su función normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro mi reloj, coloco mi mano en el pulso radial y le hago creer al paciente que estoy viendo pulso, pero realmente yo. Si ustedes ven esta imagen, se ve a la enfermera con los ojos sobre su reloj, pero realmente uno debe ver el reloj para iniciar la medición del tiempo y luego colocar su vista en el tórax del paciente para ver de esta forma cuántos movimientos inspiratorios el paciente realiza en un minuto. De esta manera, él creerá que yo estoy midiendo el pulso y no va a controlar la respiración. Si en dado caso, bueno, acá está lo que yo les explicaba. La frecuencia respiratoria tiene dos movimientos, inspiración y expiración. No se cuentan los dos, únicamente las inspiraciones. Sin embargo, algo importante de mencionar es que existen algunas ocasiones en que es imposible ver los movimientos torácicos de la respiración, o sea que es bien difícil distinguir si el paciente respira. En este caso, la frecuencia respiratoria se explora colocando la mano sobre el pecho del enfermo y contando las inspiraciones por minuto, así como lo estamos viendo en este caso. Si ustedes se dan cuenta, en este caso la enfermera tiene acá su reloj con el que está midiendo la frecuencia y la mano la tiene colocada sobre el pecho del paciente para de esta forma sentir cuando el tórax se eleva. Eso será la inspiración y será lo que hay que contar. Ojo, hay que tener mucho cuidado donde vamos a poner la mano, sobre todo en el sexo femenino, no colocarla sobre las mamas, porque entonces ya el paciente puede decir que usted lo que realmente quiere es tocarlo y no tocarla y no contar frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces debe ser justo sobre lo que es la región del esternón. Con respecto a las alteraciones de la respiración, pues vamos a encontrar algunos tipos respiratorios y que estos pues van a estar altamente relacionados con procesos patológicos. Uno de ellos es la respiración de Kussmaul.
Eh, para que se produzca la respiración de Kussmaul, se menciona que debe haber una estimulación enérgica del centro respiratorio y que esto generalmente va a estar producido por acidosis. ¿En qué consiste la respiración de Kussmaul? Consiste en una inspiración profunda y ruidosa, o sea que cuando el paciente inspira, inspira de forma profunda y haciendo ruido de esta forma. Eso es la respiración de Kussmaul. Pero cuando el paciente inspira y hace ruido, luego viene una pausa y luego de esa pausa viene una expiración rápida separada por un intervalo de la inspiración que la sigue. Entonces oímos que es lo que va a caracterizar a la respiración de Kussmaul. Algo que llama mucho la atención es que existe mucho contraste entre la energía que el paciente utiliza para realizar la respiración y la debilidad general que él pueda tener, ya que generalmente permanece tranquilo y quieto sin mostrar ningún tipo de dificultad respiratoria ni signo de obstáculo en la respiración. Durante esta inspiración, algo característico también es que cuando el paciente tiene respiración de Kussmaul e inspira, su pulso se hace dicroto. Recuerden que el dicroto es cuando hay dos pulsaciones, una pausa, dos pulsaciones, una pausa. Y cuando el paciente inspira, el pulso es dicroto y cuando el paciente expira, nuevamente se regulariza el pulso. Y luego se vuelve a hacer dicroto en la siguiente inspiración. ¿De qué patologías es propia la respiración de Kussmaul? Del coma urémico y del diabético clásico. Y acá pues les tengo un video para que ustedes vean cómo es la respiración de Kussmaul. Lo voy a colocar dentro de la grabación para ver pues primero Dios que en el video corra, pero si no corriera les tengo acá el link en YouTube para que ustedes lo puedan observar. Creo que no voy a lograr que corra el video, entonces pues ahí les dejé el link para que ustedes lo puedan observar, jóvenes. Y estoy pensando, donde voy a subir la clase, les voy a agregar ahí los links de las respiraciones de Kussmaul, de Chain Stokes y de Biot, para que ustedes lo puedan ver más despacio desde su computadora. Ah, ya está corriendo. Ya encontré todo. Bueno, esa era la respiración de Kussmaul. Ahora vamos a la respiración de Chain Stokes. La respiración de Chain-Stokes es considerada como una respiración propia del automatismo vulvar. Dos factores son necesarios para que se produzca déficit irrigatorio cerebral e hipoexcitabilidad del centro respiratorio. Se caracteriza porque es una respiración irregular que empieza con una serie de respiraciones que progresivamente van aumentando en amplitud y frecuencia para luego decrecer en una fase de apnea que dura de 10 a 30 segundos. Este ciclo se repite una y otra vez, por lo cual es una respiración periódica. Se observa en el sueño profundo de niños y ancianos. En este caso estamos hablando de situaciones normales y también lo podemos observar en afecciones vasculares esclerosas del cerebro, insuficiencia cardíaca izquierda, neuropatías orgánicas tumorales o intoxicaciones como por ejemplo intoxicación por morfina o por barbitúricos. También se le denomina estertor agónico y acá pues también les tengo el link en YouTube, pero pues vamos a hacer ahora que corra el video.
Luego tenemos la respiración de Biot atáxica. Bueno, si se dieron cuenta en la respiración de Cheyne-Stokes, lo podemos ver en el documento, cómo es la imagen. Empieza con una inspiración que va aumentando cada vez más en profundidad hasta llegar a un pico máximo y luego empieza a decrecer hasta caer en un periodo de apnea de 10 a 30 segundos, que fue lo que vimos en el video. Ahora tenemos la respiración de Biot o atáxica. Esta está formada por respiraciones irregulares y de profundidad variable, interrumpidas por intervalos de apnea. Una característica que tiene la respiración de Biot es que carece de un patrón repetitivo. Si se dan cuenta ustedes, en Kussmaul, en Cheyne-Stokes tienen patrones repetitivos. Acá en la respiración de Biot no. Vamos a ver que hay periodos en donde la inspiración es más profunda y periodos donde es un poco menos profunda. Y luego también una característica de la respiración de Biot es que sus periodos apneicos son variables. Puede ser que en un momento haga una apnea de 5 segundos y luego a la siguiente una de 10, luego una de 15 y así se va a ir alternando. No tiene un patrón repetitivo. En ocasiones las respiraciones también pueden ser regulares, o sea, pueden ser normales, aunque los periodos apneicos pueden aparecer en un patrón irregular, o sea que no siempre el periodo de la apnea va a ser el mismo. La respiración de Biot se asocia con un aumento grave y persistente de la presión intracraneana. También puede deberse a un deterioro respiratorio por intoxicación por fármacos, drogas o cuando haya una lesión del encéfalo en la zona del bulbo raquídeo. Y cuando ocurre en una lesión del bulbo raquídeo, generalmente si aparece una respiración de Biot, esto puede ser de mal pronóstico. Acá, como estamos viendo en la imagen, pues pueden haber momentos donde hayan respiraciones regulares, como lo estamos viendo acá, eh, y algunas que pueden ser irregulares, como las que estamos viendo en esta otra imagen. Sin embargo, algo característico es que no tiene un patrón repetitivo. Si se dan cuenta, miren, acá hay 4 respiraciones, aquí hay 5, puede ser que aquí hubieran 6. Luego vemos que el periodo apneico en algunos es muy corto, en algunos es un poco más amplio, ¿verdad? Entonces no tiene un patrón repetitivo que es lo característico de Biot. Y acá pues tenemos el video. Muy bien. Luego entonces, ya que vimos los tipos respiratorios, ahora nos vamos a enfocar en los términos semiológicos. Con respecto a los términos semiológicos, podemos encontrar el primero, que es apnea. Recuérdense que el prefijo a o an significa sí o disminuido. Y entonces cuando hablamos de apnea, estamos diciendo que hay ausencia de movimientos respiratorios. El término batipnea. Batipnea significa respiración profunda. Disnea significa respiración breve y difícil. Hiperpnea es un aumento anormal tanto en la profundidad del movimiento respiratorio como un aumento en la frecuencia respiratoria. Hipopnea es un descenso anormal en la profundidad de los movimientos respiratorios y también de lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, si ustedes se recuerdan, hablamos de taquipnea cuando la frecuencia respiratoria está por arriba de intervalos normales. Pero si decimos hiperpnea, significa que no solo la frecuencia está por arriba, sino que también la profundidad del movimiento respiratorio es mayor. Luego pasamos a ver lo que son los volúmenes y capacidades pulmonares, que también se pueden medir para ver cómo está la función pulmonar. Algo muy importante de ver antes de ver lo que son volúmenes y capacidades pulmonares es saber qué es un volumen. Y cuando hablamos de volumen se menciona que es un espacio ocupado por un cuerpo y capacidad es el espacio vacío de alguna cosa o propiedad de poder contener cantidad de alguna cosa en su interior. Entonces, por ejemplo, si yo agarrara ahorita un vaso que tiene la capacidad de contener en su interior 8 onzas,
Entonces yo diría que ese vaso vacío de 8 onzas es la capacidad que él tiene. Y cuando yo hablo de volumen, es la cantidad de cualquier sustancia que yo voy a colocar dentro de ese vaso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar 6 onzas, por ejemplo, de gaseosa, eso sería el volumen que tiene. Otra definición que es importante ver es lo que es el ciclo respiratorio. Con respecto a lo que es el ciclo respiratorio, acá mencionaremos lo que es el volumen respiratorio, el cual va a ser igual a 2300 ml y que este aumenta y disminuye en cada respiración aproximadamente 500 ml. Algo que nosotros vamos a calcular es el volumen respiratorio por minuto y se menciona que el volumen respiratorio por minuto es la cantidad de aire nuevo que entra a los pulmones por minuto. ¿Cómo nosotros lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener multiplicando el volumen de ventilación pulmonar, que es igual a 500 ml, por la frecuencia respiratoria que mi paciente tenga. También es importante saber que a nivel pulmonar nosotros tenemos un espacio que recibe el nombre de espacio muerto y se le llama así porque es una parte del aparato respiratorio que no participa dentro del intercambio gaseoso. Va a ser constante y siempre va a ser igual a 150 ml. ¿Cómo nosotros podemos definir el espacio muerto? Pues digamos que estos son los trayectos del aparato respiratorio. Ejemplo, que esto fuera tráquea. Entonces vamos a ver que el aire va a circular en mayores concentraciones a nivel central de la vía aérea, pero vamos a ver que pegado a las paredes de la vía aérea puede haber también aire. Y ese aire todo el tiempo va a estar pegado a esas áreas y ese no va a participar en el intercambio de oxígeno y CO2. Ese aire es el que recibe el nombre de espacio muerto y pues ya aprendimos que es igual a 150 ml. Y luego, pues también es importante que nosotros sepamos que existen 4 volúmenes y 4 capacidades pulmonares. Con respecto a lo que son los volúmenes, empezaremos viendo el primero. Este que ustedes están viendo acá en esta imagen, pues nos aparece con el nombre de volumen corriente, que es otra forma como lo podemos encontrar en otras literaturas. Pero en lo que estuvimos viendo esta semana, en el documento vimos que este es el volumen de ventilación pulmonar. ¿Y qué es el volumen de ventilación pulmonar? Es la cantidad de aire que entra y sale de nuestros pulmones con cada respiración. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el que estamos observando a este nivel, y esa es la cantidad de aire máximo que yo puedo inspirar por arriba de una inspiración normal. Entonces, vean, aquí viene inspiración, expiración, pero en el volumen de reserva inspiratoria es la cantidad de aire que yo puedo inspirar por arriba de una inspiración normal y este va a ser igual a 3000. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva expiratoria es la cantidad de aire que yo puedo expirar por arriba de una expiración normal. Entonces, la cantidad de aire extra que yo puedo expirar luego de una expiración normal es igual a lo que es el volumen de reserva expiratoria y este va a ser igual a 1100 ml. Y luego tenemos lo que es el volumen residual, que no es nada más que la cantidad de aire remanente en los pulmones después de una expiración forzada y cuyo valor es igual a 1200 ml. Entonces, el volumen de ventilación pulmonar, que es igual a 500 ml, el volumen de reserva inspiratoria, que es igual a 3000 ml, el volumen de reserva expiratoria, que es igual a 1100 ml, y el volumen residual, que es igual a 1200 ml. Luego entonces pasamos a ver lo que son las capacidades pulmonares. Estas también son 4. En primer lugar encontramos lo que es la capacidad inspiratoria, y la capacidad inspiratoria resulta de la sumatoria del volumen de ventilación pulmonar más el volumen de reserva expiratoria, por lo tanto va a ser igual a 3500 ml. La capacidad funcional residual,
que resulta de la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual y va a ser igual a 2.300 ml. La capacidad inspiratoria, que equivale a la suma del volumen de... la capacidad vital, que es la que nos toca ahora, que resulta de la suma del volumen de ventilación pulmonar más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, constituyen lo que es la capacidad vital, y esta va a ser igual a 4.600 ml. Y por último, la capacidad pulmonar total, que resulta de la sumatoria de los 4 volúmenes, y esta va a ser igual a 5.800 ml. Es importante mencionar que existe un aparato a través del cual nosotros podemos medir los volúmenes y capacidades pulmonares. Este aparato recibe el nombre de espirómetro, y el estudio que realiza es una espirometría a través de la cual nosotros vamos a observar o a medir la capacidad pulmonar de nuestro paciente. Algo importante también de mencionar es que los volúmenes y capacidades que hemos visto corresponden a una persona adulta, joven, sana, de sexo masculino. Es importante saber que todos los volúmenes y capacidades pulmonares son más o menos un 20 a 25% menores en la mujer. Esto puede deberse a la constitución física de la mujer, y en el hombre pues son los que se mencionaron anteriormente. Puede también en ellos ser necesario disminuir un 25% si se trata de un paciente masculino que sea asténico o demasiado pequeño. Entonces, si yo tengo una paciente con un tórax amplio, como el que estamos viendo acá, es importante saber que a los valores que nosotros obtengamos de los volúmenes y capacidades pulmonares, en la mujer siempre le vamos a restar un porcentaje. Si su tórax es amplio, le vamos a restar un 20%, y si su tórax es pequeño, le vamos a restar un 25% a los resultados obtenidos de estas capacidades. Y en el sexo masculino, si no se le resta, a menos que estemos frente a un paciente que sea asténico, como el que estamos observando acá, con apariencia de piel y huesos por delgadez extrema. En este caso tendríamos que restarle a los volúmenes y capacidades pulmonares un 25%. Bueno, entonces esto ha sido la clase de esta semana. Ya saben que si tienen alguna duda, pues me pueden escribir al aula o a mi correo institucional, y pues por supuesto nos veremos esta semana en lo que es la práctica vivencial. Si tienen alguna duda, pues igual ahí también la podemos responder. No se olviden de llevar su material para poder realizar la práctica. Que tengan un buen día, cuídense.